Buenas tardes. Antes de comenzar esta conferencia, quisiera agradecer sinceramente las amables palabras de presentación, agradecimiento que extiendo obviamente al Ateneo de Jerez y al Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, especialmente a su director, al amigo y colega Cristóbal Orellana, la invitación que me han brindado para participar en esta edición del ciclo de conferencias El documento del mes del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. He de confesarles que me siento realmente feliz y afortunado de compartir esta tarde hoy con ustedes, porque es la primera vez que doy a conocer mi trabajo en esta maravillosa ciudad, por lo cual es para mí verdaderamente un honor compartir con ustedes estos 45 minutos, hora aproximada, que voy a dedicar a esta conferencia. Y espero con absoluta sinceridad volver en más ocasiones para hablarles de este tema de investigación que, como bien ha comentado mis compañeros que me han precedido en esta mesa, abordo el puerto de Cádiz en la Baja Edad Media. Un tema de investigación que en la historiografía medieval, tanto hispana como local, no le ha dedicado una gran atención. Y el motivo es muy evidente. Es la carencia de fondos documentales anteriores a 1596 que se conservan en los archivos gaditanos. Es decir, que en Cádiz, en la mayoría de los archivos, no existe prácticamente documentación anterior al asalto que sufrió la ciudad en 1596. Y esto, obviamente, ha sido un obstáculo, un óbice para los historiadores que se han querido adentrar a estudiar Cádiz en los siglos XIV y XV. Y una de las vías más interesantes y quizás, en cierto modo, que todavía puede aportar muchos frutos, es estudiar Cádiz desde otros archivos. Y la propuesta que les traigo, sobre todo en esta conferencia, es estudiar Cádiz desde Jerez, desde la rica documentación, como ha puesto de relieve el archivero y amigo Cristóbal Orellana. El Archivo de Jerez de la Frontera es indudablemente uno de los mejores centros archivísticos de Andalucía, con una documentación que incluso, como ha comentado el propio director, se puede remontar al siglo XIII y con una cierta seriedad a partir de finales del XIV con los protocolos notariales de los más antiguos de Andalucía. Por tanto, es un fondo que contiene una importante base documental que nos puede servir, como ha adelantado el propio director, como base para investigar otros puntos, otras ciudades andaluzas. Pues bien, partiendo de la riqueza del archivo de Jerez Frontera y de otros archivos nacionales e internacionales, les voy a mostrar un poco las relaciones entre Cádiz y Jerez durante el siglo XIV y XV. Esta conferencia, como ya se ha adelantado, estaba prevista para el curso anterior. Sin embargo, por una serie de circunstancias ajenas, unidas a una estancia de investigación que tuve que realizar en la ciudad de Génova, obligaron a suspenderla. Sin embargo, ahora por fin hemos conseguido que se lleve a efecto. Y sin más dilaciones, voy a proceder a lo largo de estos minutos a hablarles sobre este tema que he titulado De la tierra al mar, el eje económico Cádiz, Jerez de la Frontera en la Baja Edad Media. Siguiendo la línea de este ciclo de conferencias y de lo que se pretende, el documento que he seleccionado en esta ocasión es una cédula real de los Reyes Católicos otorgada el 22 de noviembre de 1485 a Jerez de la Frontera, que se conserva en la sección Archivo Histórico Reservado del Archivo Municipal de Jerez. En este registro se evidencia el interés del rey Fernando el Católico de resolver un conflicto fiscal entre los vecinos de Jerez de la Frontera y los de Cádiz. Al parecer, poco tiempo antes, el Concejo de Jerez había presentado una petición en la que manifestó su descontento a causa de una represalia fiscal que se estaba llevando a cabo contra los mercaderes jerezanos que acudían al puerto gaditano a hacer sus negocios cuando llegaban las galeras de Venecia. El rey se mostró contrario a la aplicación de este gravamen y además obligó a las autoridades competentes, a las autoridades gaditanas, a devolver el dinero que había recaudado
alegando que únicamente se estaba cobrando estos derechos a los mercaderes jerezanos. De igual modo, se instó al Cabildo de Jerez a no imponer represalias fiscales contra los mercaderes gaditanos que fueran a comerciar a su ciudad. Aunque no es posible determinar los motivos que suscitaron el cobro de este impuesto, lo cierto es que este documento es realmente interesante porque pone de relieve tres líneas interconectadas que nos van a permitir guiar esta conferencia. De un lado, el puerto gaditano; de otra parte, los mercaderes de Jerez; y por último, las flotas mercantes. A mi juicio, considero fundamental comenzar por definir ambos espacios, ambos centros urbanos, con sus rasgos definitorios, a fin de poder comprender con una mejor manera su universo y su dimensión a distintos niveles. La descripción que he elegido para profundizar en la realidad histórica de ambas ciudades, de Jerez de la Frontera y de Cádiz, procede del diario de un viajero milanés, un comerciante concretamente, anónimo, que visitó ambas ciudades en 1519. Aunque a simple vista podría parecer que la fecha de la visita se aleja del periodo de estudio, se aleja un poco de la Baja Edad Media, no cabe duda de que es una fuente de enorme valor para conocer las características más significativas de Jerez de la Frontera y de Cádiz a finales de la Edad Media. En el caso de Jerez de la Frontera, nos dice este mercader milanés que no era una ciudad, es decir, no le otorgó la categoría de ciudad por no ser sede episcopal y por estar bajo la jurisdicción eclesiástica del arzobispado de Sevilla. A pesar de ello, no negó su riqueza y el excelente sistema defensivo, construido, como dice el documento, con piedra y tapial. La consideró grande como Villébano, una ciudad lombarda del norte de Italia, pero mucho más poblada, que estimó que en Jerez vivían en torno a unas casas de 3.000 fuegos, una que se calcula en torno a 21.000 habitantes. Destacó, además, la riqueza agrícola de su alfoz, en particular el cereal y el vino, y la cría de caballos, a los que definió como los mejores de Castilla. A tenor de la calidad de los caballos, en Jerez se concentraban el mayor número de caballeros valientes para la guerra que entrenaban en justas y en torneo de cañas. Es, indudablemente, una descripción muy interesante, muy sugestiva, para acercarnos al Jerez bajo medieval. Lo más interesante, y en lo que nos vamos a centrar atendiendo a la descripción de este mercader milanés, son dos ideas fundamentales: la riqueza de su alfoz y la caballería jerezana. Por el contrario, a la ciudad de Cádiz le prestó una atención mayor, aunque era más pequeña, era una ciudad más pequeña y estaba menos poblada. La descripción la comenzó rememorizando su pasado latino para pasar a detallar sus rasgos más característicos. A pesar de que era una ciudad pequeña, no dejó de señalar la calidad de las murallas alfonsinas, a lo que añadió que había más casas fuera de las murallas que no dentro del recinto amurallado. Además, indicó que el espacio urbano en el que los mercaderes hacían sus negocios se llamaba la piazza, en referencia a la plaza de la corredera. Prestó atención a describir los distintos templos cristianos, desde la Catedral Vieja, la iglesia de Santa Cruz, hasta la ermita de San Sebastián, construida por los venecianos en el siglo XV, pasando por la de Santa María y la de la Misericordia. Sin embargo, a lo que le dedicó más tiempo fue a detallar la calidad del puerto gaditano, al que acudían, según nos dice la descripción, muchísimas naves.
También se hizo eco de la enorme población extranjera que habitaba en la ciudad, que juzgó superior en comparación con los de la tierra, con los locales, entre los que destacaron los genoveses, que calculó en torno a 500, contando a los mercaderes y a los artesanos. Con relación a Cádiz, tomaré dos ideas del mercader veneciano, del mercader milanés, perdón, para seguir este discurso: el puerto y los mercaderes. Efectivamente, el puerto ocupó un lugar central en la descripción de la ciudad, que lo concibió como un complejo portuario que comprendía geográficamente la bahía gaditana, en el que destacó, el puerto que destacó por excelencia fue Cádiz, el principal puerto de la bahía, pero que también contaba con otros centros portuarios subsidiarios a Cádiz: Rota, el puerto de Santa María y Puerto Real. Este mapa, que pueden ver en la diapositiva, refleja la idea del mercader milanés, de un espacio organizado y articulado por Cádiz como principal puerto y apoyado por otros embarcaderos y centros portuarios. Aunque el mercader, el viajero lombardo, no precisó la participación de Jerez de la Frontera en este complejo, lo cierto es que Jerez sí intervino en este comercio, en la organización de este complejo portuario, en la participación de los circuitos marítimos, y lo hizo a través de su embarcadero, que, como bien saben, fue el embarcadero del Portal. Como bien han demostrado las investigaciones de los profesores Enrique Ruiz Pilares y Javier López, Jiménez López de Guileta, a partir del análisis de los contratos de fletamiento conservados en el archivo municipal de esta ciudad. La mayor atención en las descripciones del mercader milanés se centran en Cádiz y en Jerez de la Frontera. Este hecho evidencia evidentemente una realidad. Ambas eran las dos ciudades más importantes del Bajo Guadalquivir, las que dominaban la bahía gaditana, una en el exterior y otra en el interior. Efectivamente, constituían un eje económico encabezado este eje por cada una de ellas, como bien he comentado, una controlando el comercio marítimo en el interior, en el exterior, perdón, en el caso de Cádiz, y otra conectando el comercio terrestre en interior, en el caso de Jerez de la Frontera. Esta realidad, en su momento, fue definida por el profesor Emilio Martín como el famoso corredor Guadalete-Bahía de Cádiz, una idea que ha encontrado especial acogida recientemente en las investigaciones de Enrique Ruiz Pilares. Sin embargo, aunque Jerez tuvo su propio puerto, el Portal, ciertamente su dimensión en las rutas marítimas transnacionales fue más bien reducida. La prueba más evidente es la escasez de referencia al muelle jerezano en los porturanos y en las cartas náuticas bajo medievales. Esta fuente, estas cartas y estos porturanos aportaron a los marineros y a los navegantes un conocimiento y una información muy valiosa, sobre todo un conocimiento de la costa, de los puertos, de los accidentes geográficos. Solo en un portulano he podido localizar una mención explícita a Jerez de la Frontera, a la navegación de embarcaciones hacia Jerez. Esta referencia procede del portulano que ven en la diapositiva, un portulano veneciano del siglo XV, que es atribuido al vice da Cadamosto de 1477, que fue editado años más tarde por Bernardino Risso en 1490. En este portulano se advierte a los marineros que para llegar a Jerez es imprescindible acceder desde el puerto de Santa María, y para acceder, además, para entrar en su puerto, es necesario contar con la pleamar. Sin la pleamar, sin una crecida suficiente de la marea, es imposible navegar el río Guadalete para llegar al portal. Por el contrario,
el portulano dedica más atención a los puertos más cercanos a la costa. Por ejemplo, en el caso de Cádiz, la gran ciudad portuaria del sur ibérico comienza indicando las medidas y la distancia, por ejemplo, con respecto al puerto de Santa María, para posteriormente señalar que el acceso por el que se accedía al puerto de Cádiz era el caño de Santipetri, era ese canal que separaba la isla de tierra firme, que era el que tomaban las embarcaciones mediterráneas cuando habían cruzado el estrecho de Gibraltar y lo bordeaban para llegar a la bahía. Nos dice que en el puerto, en el embarcadero de Santipetri, que es asimismo un buen fondeadero, se encuentran piedras. Y estas piedras se refieren a la caída del puente de Soissons que conectaba a la isla con tierra firme. Por último, nos dice que el puerto gaditano cuenta con un buen fondo para las embarcaciones, permite la acogida de naves con un gran tamaño, porque tiene un buen fondo. Y además advierte a los marineros de los dos grandes peligros, los escollos y las secas. Como hemos visto, el portulano veneciano menciona al puerto de Jerez, refiriéndose obviamente al portal, ubicado a más de 4 kilómetros de la ciudad. Este fondeadero permitió a los mercaderes jerezanos exportar los excedentes de su producción agrícola. Los productos más exportados, como bien saben, fueron los vinos y el cereal. De hecho, el censo de pecheros de 1527 y 1528 pone de relieve el transporte de pan y de vino, como dice la referencia, por el río Guadalete hasta el mar, con lo cual esto era una realidad. Jerez contaba con un puerto que estaba perfectamente conectado al comercio, a las rutas marítimas. A lo que añadió que allí en el mar era donde se embarcaban, en referencia a cómo llegaban estos barcos a la bahía, donde eran reembarcadas, redistribuidas las mercancías procedentes de Jerez. A través, en otras palabras, en el portal se cargaban unas mercancías que eran transportadas a través del río Guadalete para ser embarcadas en naves de mayor tamaño que no cruzaban, que no navegaban el río Guadalete, que esperaban ancladas en otros puertos de la bahía, en el caso de Cádiz, el puerto de Santa María o incluso Sanlúcar de Barrameda. La distancia de la ciudad de Jerez con respecto a su embarcadero obligó al concejo a mantener los caminos, un trabajo que es un tema que está bastante bien conocido, y sabemos que el transporte desde la ciudad al portal se hacía a través de las carretas. Más allá de la participación de Jerez en las rutas marítimas, sobre todo las principales conexiones de Jerez van a estar vinculadas con el norte de Europa, con Flandes, con Inglaterra y con Bretaña. La ciudad, a pesar de la participación en este comercio marítimo, en este circuito económico, la ciudad va a desempeñar tres funciones clave, a mi juicio, en este eje económico. Jerez, por un lado, va a desempeñar una importante función defensiva, una relevante función abastecedora de víveres y, por último, va a desempeñar un papel clave como productora de todo tipo de mercancías que van a ser redistribuidas hacia otros mercados europeos. A pesar de la riqueza documental del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, la consulta de documentación de otros archivos nacionales e internacionales permite ampliar el horizonte, igual que nos permite retrotraer la participación de Jerez en las redes comerciales desde al menos el siglo XIV. Así, en un documento de 1391 hallamos a la nave castellana de Joan Cornet, que transportaba un cargamento de 800 a 1000 caíces de trigo que había embarcado en Jerez de la Frontera con destino
a Valencia, con destino a Valencia. Esta noticia revela nuevamente el papel de esta ciudad como centro productor de cereal y la demanda del mercado valenciano de este producto. En ocasiones, como dan a conocer otros documentos valencianos, la exportación del cereal de Jerez se realizaba a través del puerto de Santa María, posiblemente para que las embarcaciones valencianas evitaran remontar el río Guadalete. Lo cierto es que evidencia la participación de ambos municipios en los circuitos comerciales de larga distancia desde el siglo XIV. El mercader milanés ya nos enunció la calidad del puerto gaditano, que viene confirmada en la descripción de la averiguación de Castilla de 1527-1528, en la que se detalla a la ciudad como ciudad, puerto e mar en muy principal. A diferencia de Jerez, la ciudad carecía de un amplio alfoz para el desarrollo de las actividades agropecuarias. A tenor de esta situación, de esta circunstancia, el Consejo Gaditano tuvo que solicitar en numerosas ocasiones pan a Jerez para abastecer a la población. Las actividades agrícolas, en el caso del municipio gaditano, se limitaron exclusivamente al cultivo de unas escasas tierras de viñas, nada comparable al caso de Jerez de la Frontera, como bien saben. A pesar de estas circunstancias, la ciudad fue un mercado de primer orden, al que acudieron muchísimos mercaderes extranjeros a cargar y a descargar y a contratar mercancías, una de diversa naturaleza. Parte de su actividad económica la orientó hacia el comercio marítimo y a la construcción naval, con especialización a las naos, un tipo de embarcación destinada sobre todo al comercio marítimo, porque estas embarcaciones se caracterizan sobre todo por su carácter mercantil. Esta descripción comparte a grandes rasgos algunas de las características perfiladas por el mercader milanés, como por ejemplo la elevada presencia de mercaderes extranjeros en la ciudad, aunque en esta ocasión no se especifica la mayor concentración de los mercaderes genoveses. Sin lugar a dudas, el puerto gaditano, el puerto de Cádiz, desempeñó un papel fundamental en las rutas marítimas durante la Baja Edad Media. El éxito de su protagonismo se puede agrupar en tres factores. De un lado, la privilegiada posición, ubicación geográfica de Cádiz en los ejes de relación, como pueden ver en el mapa, Mediterráneo, Atlántico, pero también Europa, África. Es decir, el puerto gaditano actúa en estas redes comerciales en una función de doble bisagra que conecta al Mediterráneo con el Atlántico y al norte de África y al sur de Europa. A lo que tendríamos que añadirle la disposición de una bahía con suficiente calado que permitió acoger a todo tipo de embarcaciones de diferentes tonelajes. Y por último, y es lo que me voy a centrar fundamentalmente en esta conferencia, Cádiz disponía de una excelente comunicación con el interior, con su hinterland. Y ese hinterland, ese traspaís, estaba obviamente dominado y liderado por la ciudad de Jerez de la Frontera, que era la que principalmente abastecía a Cádiz de toda una serie de productos que demandaban los mercaderes extranjeros que acudían a la ciudad, que se abastecían, que lo que demandaban sobre todo eran productos agrícolas, como veremos a continuación. Cádiz, como pueden ver en el mapa, era la principal referencia náutica en el sur ibérico. Su participación en los circuitos comerciales se remonta a las últimas décadas del siglo XIII, con la apertura de la ruta de Poniente, una ruta que se abrió en 1277 y que abrieron los mercaderes genoveses. Una ruta que, como pueden ver en la diapositiva, conectaba
a las repúblicas marítimas italianas, a Génova, a Venecia y a Florencia, con el norte de la península ibérica europea, del norte de Europa, sobre todo Flandes e Inglaterra. En esta ruta, los puertos andaluces, sobre todo Cádiz, Sevilla y Sanlúcar, como antepuerto, van a desempeñar un papel clave en la unión, en la conexión de esta ruta, porque estas flotas mediterráneas van a hacer escalas en estos puertos para embarcar, para comerciar toda una serie de mercancías que demandaba y que no estaban disponibles, que no estaban accesibles en otros mercados europeos, africanos o asiáticos. Sin embargo, no será hasta el siglo XIV cuando Cádiz va a sustituir a Sevilla como principal puerto en esta ruta marítima. Es decir, los mercaderes italianos, las grandes flotas italianas, se van a percatar de la, se van a percatar de la idea o de hacer escala en Cádiz para evitar remontar el río Guadalquivir y tener que llegar hacia Sevilla. Es evidentemente una clara idea que precisa un argumento de naturaleza logística, es decir, evitar remontar el río para así no retrasar la navegación y alcanzar con mucho más antelación los puertos europeos que eran el destino de estas embarcaciones. Bien, pues Cádiz, Sevilla, Sanlúcar van a ser la entrada y la salida, van a jugar como puerta de entrada y puerta de salida de toda una serie de mercancías. Es decir, por una parte van a recibir mercancía, van a ser la puerta de entrada de mercancía procedente del Mediterráneo oriental, especias, algodón, alumbre, pero también van a ser puerta de entrada de mercancías procedentes del norte de Europa. Y por otra parte, estos puertos van a ser puertas de salida de mercancías típicamente andaluzas. Aceite procedente del aljarafe sevillano, vinos de Jerez, pero también cueros, muchos de ellos que se producen en esta ciudad y en su alfoz, y cereal, a lo que se van a sumar otros productos, como por ejemplo el atún de las almadrabas gaditanas, la sal, la grana, el jabón, a lo que se une, a lo sumo, productos procedentes de la berbería de Poniente, del norte de África, productos que llegaban directamente a estos puertos, como el caso de los esclavos o la plata. Aunque las relaciones de estos puertos fueron más fructíferas con el norte de África, no podemos olvidar la participación de estos puertos, de estos mercados, en las rutas de Levante, en las rutas de Poniente, en estas rutas que conectaban la geografía europea. No cabe duda que la llegada de estas flotas al puerto gaditano favoreció la actividad económica de los mercaderes de Jerez, que vieron en la llegada de esta flota una oportunidad de negocio. Por tanto, solían acudir estos mercaderes jerezanos a la ciudad para vender sus productos y comprar otras mercancías que obviamente venían en las bodegas de estas grandes flotas italianas, como bien evidencia el documento con el que he comenzado esta comunicación, que nos da información sobre la llegada de las flotas venecianas, las flotas mercantes venecianas a Cádiz y cómo los mercaderes de Jerez se desplazaban a la ciudad gaditana para realizar toda una serie de intercambios comerciales. A pesar de ciertas rivalidades entre Cádiz y Jerez, que podemos definir más bien transitorias, entre Jerez y Cádiz durante la Baja Edad Media, entre ambas se desarrollaron relaciones que podríamos definir muy fructíferas. Jerez, como ya hemos indicado, se benefició del puerto gaditano porque le permitía adquirir toda una serie de mercancías que transportaban las flotas mercantes y además le permitía vender los excedentes de su producción, fundamentalmente el cuero,
como veremos a continuación, uno de los productos más demandados por los mercaderes genoveses. En el sentido contrario, la ciudad gaditana también se va a beneficiar de sus relaciones con la ciudad de Jerez. Resulta posible que el principal beneficio que obtuvo de la ciudad fue el abastecimiento de su ciudad a tenor de la carencia en Cádiz de pan, de cereal, para abastecer a su población, debido a la carencia, como he comentado, de tierras para la labranza. Efectivamente, en las actas capitulares de Jerez, que como bien saben comienzan en 1409, abundan las referencias a los acuerdos en el Cabildo jerezano para enviar pan para el mantenimiento de la ciudad de Cádiz. Una de las noticias más interesantes sobre este asunto data de 1468 y fue examinada por el profesor Emilio Martín. Sin embargo, a pesar de la ayuda a Jerez para intervenir en el abastecimiento de la población gaditana, en algunos casos surgieron conflictos debido a la gran necesidad de este alimento que había en la ciudad de Cádiz. Así lo recoge, por ejemplo, la carta enviada al Cabildo jerezano por parte de la carta enviada por el Cabildo jerezano al de Cádiz en 1437, en el que relata que Pedro de Suaso, que por aquel entonces ostentaba el señorío, dominaba el señorío de la Puente, informó al concejo jerezano que los vecinos de Cádiz habían tomado un barco cargado con pan para el mantenimiento de los hombres los hombres de armas que estaban al servicio de su castillo, del castillo de la Puente. Efectivamente, los gaditanos habían aprovechado que este navío venía cargado de pan, de trigo, desde Jerez, y que tenía que cruzar la bahía gaditana para llegar a la Puente, a San Fernando, y aprovecharon el trayecto, la navegación de esta embarcación para asaltarlo y llevar las mercancías al puerto gaditano. Este registro es un ejemplo idóneo en el que se pone de manifiesto una de las ideas del mercader milanés: la riqueza agrícola del alfoz jerezano, el más extenso del sur del río Guadalquivir. Es sobradamente conocido que el cereal de Jerez se exportó a distintos puertos, mercados y ciudades de la geografía ibérica, fundamentalmente al norte peninsular, al norte de la corona de Castilla, a Galicia, Asturias y Vizcaya, pero también abasteció a la bahía de Cádiz, como revela este documento y otros muchos conservados en el archivo, y también a la costa onubense, como han puesto de relieve los trabajos del profesor Juan Manuel Bello. Más allá de la función de Jerez de la Frontera como abastecedor de cereal, también desempeñó una función defensiva con relación a Cádiz. Tal como evidenció el mercader milanés, la ciudad disponía de la caballería, esto es un dato muy interesante, de la caballería más importante de la corona de Castilla, a diferencia de Cádiz, que no contaba con un ejército militar de esta calidad, por lo que el cabildo, la ciudad gaditana, dejó en manos de la caballería jerezana la defensa de su ciudad. Un buen ejemplo de la labor defensiva de esta caballería se demuestra en la carta que pueden ver en la diapositiva. Es una carta que remitió el Concejo Gaditano en nombre de Juan de León, advirtiendo en la carta de la noticia de que había llegado a Cádiz la noticia de que en el Cabo de Roche, la zona de Conil, entre Conil y Chiclana, había anclada una flota de la Corona de Aragón, una flota catalana. En consecuencia, una vez que el Cabildo gaditano había recibido esta noticia, decidió escribir a los 24, al Cabildo de Jerez de la Frontera,
para que interviniera en la defensa con sus caballeros y ballesteros, como nos dice el documento. Los primeros, los caballeros, serían enviados a la ciudad por tierra. En cambio, los ballesteros serían transportados a la ciudad por mar. Este ejemplo muestra, asimismo, cómo en Cádiz se muestra, se revela como un escenario en el que tienen lugar conflictos internacionales, conflictos marítimos. De igual manera, muestra que el principal ataque a la ciudad era a través de vía marítima. En las actas capitulares podemos ver que no fue la única vez que Jerez va a intervenir desde un punto de vista militar en la ciudad de Cádiz, pues en 1503 encontramos otra referencia muy interesante. En este caso, hallamos un aviso por parte del ayuntamiento gaditano al de Jerez relacionado con la llegada, el posible ataque de una armada francesa que en ese momento se encontraba en las costas gallegas. Una armada que estaba constituida por nada más y nada menos que 12 naos, que había recorrido en aquel entonces la costa gallega y que había llegado a asaltar la villa de Ribadeo, en el norte peninsular. A tenor de un posible ataque marítimo a la ciudad gaditana, el regidor gaditano Cristóbal Marrufo, de ascendencia genovesa, requirió al cabildo jerezano su servicio para que actuara ante el posible arribo, de posible ataque de la flota gala en un contexto marcado por la guerra de Nápoles entre Francia, por una parte, y la corona de Castilla y Aragón, de otra. La última función que desempeñó Jerez en el marco de la Bahía de Cádiz fue la de su función como centro productor. La tabla que pueden observar en la diapositiva ha sido elaborada a través de la consulta de la documentación notarial del Archivio di Stato di Genova, del principal archivo genovés, el archivo de Génova. En particular, ha sido realizada a través de la consulta de un notario de Teramo Majolo, un notario que realizó su labor, su profesión durante la segunda mitad del siglo XIV. Y como pueden ver en la diapositiva, lo que se recoge en esta tabla son toda una serie de viajes realizados por embarcaciones genovesas que zarparon desde los puertos andaluces. Como pueden ver, en el caso de los puertos de Sevilla, Cádiz y Sanlúcar de Barrameda. Aunque no se recoge todos los viajes en el que los mercaderes genoveses, los navegantes genoveses hicieron escala, los que recoge son los de partida, los que parten desde estos puertos andaluces. Y lo que me interesa de esta documentación es la mercancía que se carga en estas embarcaciones. Si pueden ver en la diapositiva, podemos ver un predominio de cueros, de aceite, de cueros y de aceite como las dos principales mercancías que se embarcan en estos puertos andaluces. También podemos ver otras mercancías que no son típicas de esta zona, como en el caso de la pimienta o el algodón, que proceden de otros mercados, en este caso mercados orientales, pero que desde estos puertos se redistribuyen hacia otros puntos. Y además también podemos ver mercancías que en algunos de los casos no se especifican, pero podemos intuir más a grandes rasgos de cuáles se trataban. Como he comentado, podemos ver un predominio, en este caso, del puerto gaditano como el principal puerto del que parten las embarcaciones, aunque también podemos encontrar referencias a Sevilla y a Sanlúcar de Barrameda. Bien, las dos mercancías que más se exportan desde esta zona son el cuero y el aceite. El aceite, fundamentalmente, sabemos a través de la documentación que procede
del Aljarafe sevillano, que fue el principal abastecedor de aceite. En el caso contrario, los cueros, sabemos que Jerez de la Frontera fue un importante centro productor de este producto, además de otros espacios como por ejemplo Alcalá de los Azules, podríamos citar. No sería descabellado pensar que el cuero que los mercaderes genoveses embarcaran en la ciudad de Cádiz, en el puerto gaditano, fuesen producidos eh, en el alfoz jerezano, como revelan los protocolos notariales que conservamos en el archivo, pero ya son del siglo XV. Pero podíamos perfectamente adelantar ese movimiento portuario, ese movimiento comercial al siglo XIV, como nos evidencia la documentación genovesa. Esta documentación genovesa se refiere sobre todo a contratos de fletamento, contratos entre un mercader y un patrón para que le lleve una serie de mercancías a unos puertos determinados. Y por otra parte tenemos unos riesgos marítimos, es decir, un tipo de documentación en la que una serie de banqueros van a asegurar el viaje de una embarcación con una determinada mercancía que pertenecen a unos determinados mercaderes. A partir del análisis de esta documentación podemos ver que Cádiz se posiciona como el principal puerto del sur ibérico, si bien comparece en ocasiones con Sevilla o con Sanlúcar de Barrameda. Entre las funciones de estos puertos podemos ver la exportación de productos andaluces, de aceites y cuero hacia otros puertos, como por ejemplo podemos destacar Génova, pero también Alejandría, el principal puerto del Egipto mameluco. Y además podemos destacar su función como centro redistribuidor de productos de Oriente, del Mediterráneo oriental, pero también del norte de Europa. Y a estas dos funciones podemos añadir el almacenaje de mercancías que más tarde serían transportadas hacia Sevilla, como podemos ver en el primer ejemplo, en el primer documento. La consulta de registros documentales de otros archivos nacionales e internacionales permiten abordar temas menos conocidos por la historiografía debido a las circunstancias de la documentación castellana en general y de la andaluza en particular. En este sentido, uno de los archivos más ricos es sin duda el del archivo de la Corona de Aragón, que aún no ha sido explotado en profundidad para abordar estos temas, para abordar las relaciones económicas entre Valencia, Barcelona y Mallorca con la Baja Andalucía. El documento que ven en la diapositiva procede del archivo de la Corona de Aragón, concretamente de la cesión Real Cancillería. Se trata de una carta enviada enviada por el rey Martín I de Aragón al noble Francesc Sagariga, el gobernador de Cerdeña, en la que insta a los oficiales competentes a restituir los bienes de una nave castellana que había sido asaltada por un pirata, por el pirata Diego de Barrasa. En el registro se especifica la identidad del patrón de la nave. Encontramos a Bernardo Fernández de Cádiz, así como el principal propietario de la nave, el mercader García Márquez de Jerez. Aunque no se especifican las mercancías, estamos casi seguros de que se tratarían de productos del alfoz jerezano, cereales o cueros, entre otros. Más allá de la información de la resolución de este conflicto internacional y de la intervención de los monarcas para solventar el robo de esta nave, que se llamaba San Juan, la nave San Juan, lo más interesante es que arroja luz sobre la colaboración entre patrones gaditanos y mercaderes jerezanos, así como la participación de patrones andaluces y mercaderes andaluces
en los mares y en los puertos de la Corona de Aragón a inicios del siglo XV. En esta última parte de la conferencia me centraré en presentar, por ejemplo, la identidad de algunos mercaderes que desarrollaron su actividad económica entre Cádiz y Jerez de la Frontera entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, entre los que destacaron los genoveses, como veremos a continuación. El análisis de estos perfiles permite confirmar la conformación de un eje económico entre ambas ciudades, pues los mercaderes ligures que se asentaron en Cádiz no se limitaron a desarrollar su limitada económica, su actividad económica, a esta ciudad, sino que ampliaron sus negocios hacia Jerez de la Frontera, ampliando sus redes comerciales hacia el interior. Sobre los mercaderes extranjeros y en particular los mercaderes ligures, contamos con las aportaciones de José Antonio Migorance y Juan Manuel Bello. Sin embargo, en muchos casos, en función de las posibilidades de la documentación, hemos añadido otros datos a partir del cruce de documentación de otros archivos que hemos podido analizar, como revela otro ejemplo. En la diapositiva ven algunos ejemplos de estos mercaderes genoveses que operaron entre estas dos ciudades, lo que nos revela que Cádiz y Jerez de la Frontera en la Baja Edad Media, en los siglos XIV, XV y principios del XVI, constituía un polo económico que competía con el otro gran eje comercial que lo constituían Sanlúcar de Barrameda y y Sevilla. En este caso, encontramos a mercaderes genoveses que se avecinan en Cádiz, aprovechando un poco que en la ciudad está la principal comunidad genovesa, aprovechando toda una serie de privilegios que gozan en la ciudad, pero que se desplazan temporalmente a Jerez, en los que los hallamos con la categoría de estantes para realizar toda una serie de negocios, para adquirir toda una serie de mercancías que posteriormente comercian embarcan en embarcaciones fondeadas en el puerto gaditano. La prueba más evidente son los casos que encontramos en la documentación de los protocolos notariales del Archivo Municipal de Jerez, que podemos cruzarlos con los protocolos sevillanos, pero también con la documentación de Simancas o incluso con la propia documentación genovesa. Y la imagen que nos transmite a partir del cruce de toda esta documentación es mucho más rica. Encontramos, por ejemplo, a Mico Damari, que es un genovés avecindado en Cádiz, pero que tiene fuertes intereses en Jerez de la Frontera. Evidentemente, aprovecha el mercado jerezano para obtener toda una serie de productos. El caso, por ejemplo, de Paulo Bonifacio, un personaje muy vinculado a los Ponce de León, que llega incluso a comprar viñas en Jerez de la Frontera. Viñas por una sencilla razón: obtener un recurso, en este caso el vino, la vid, para poder reexportarlo y poder comerciar un producto que está siendo muy demandado, que tiene un importante negocio en los puertos del norte de Europa, sobre todo en Flandes, en Inglaterra y en Bretaña. Ambrosio de Cazanna, por ejemplo, mercader estante en Cádiz, que llega a realizar importante negocio en Jerez de la Frontera, donde incluso durante un periodo adquiere la vecindad. Podemos citar incluso una de las familias más importantes asentadas en la Andalucía Atlántica, el caso de los Cataneo, el caso de Giacomo y Girolamo, Nicoloso de Comilla. Encontramos toda una serie de mercaderes ligures que realizan sus operaciones entre ambas ciudades, entre Cádiz y Jerez, por lo cual esto nos permite darnos toda una serie de argumentos para corroborar esta idea que estoy transmitiendo en esta conferencia, que Cádiz y Jerez constituían un mercado, un importante polo económico, un importante eje económico. En el caso, por ejemplo, de Andrea Doria, un
mercader genovés que a principios del 16 está asentado en Sevilla, pero que se traslada a Cádiz, donde incluso llegó a ostentar el cargo de cónsul de la nación genovesa. Y a pesar de que está avecindado en Cádiz, se traslada temporalmente a Jerez para realizar toda una serie de contratos que afortunadamente localizamos y que hemos conservado en los protocolos notariales jerezanos. Cristóforo de Franchi, un mercader genovés que aparece estante entre Cádiz y Jerez, que llega incluso a ostentar el cargo de corredor de la lonja, uno de los principales cargos vinculados al puerto, porque es la persona que actúa de intermediario entre los comerciantes locales y los mercaderes extranjeros que llegan a la ciudad. Por lo cual tenemos toda una serie de mercaderes, sobre todo genoveses, que operan entre ambas ciudades, que aprovechan los beneficios de ambos centros urbanos. Pero quizás el más interesante, uno de los casos más interesantes, lo constituye, sin lugar a dudas, el caso de Marino Crivelli. Marino Crivelli, que fue vecino de la ciudad de Cádiz con anterioridad a 1459, este veneciano ostentó el cargo de cónsul de los venecianos de la comunidad de Cádiz. En ese mismo año lo encontramos en las actas capitulares de esta ciudad, lo encontramos avecindándose en la ciudad de Jerez en 1459. Es uno de los pocos ejemplos que encontramos de mercaderes venecianos arraigados en la corona de Castilla. Y es un caso muy interesante. En 1462 lo encontramos incluso ostentando el cargo de cónsul de los florentinos. Y es muy probable, es muy probable que este mismo Marino Crivelli ostentara el cargo de cónsul de los venecianos y cónsul de los florentinos. Y es muy probable que ambas naciones constituyeran un mismo consulado en la ciudad de Cádiz, como ha puesto de relieve el profesor Raúl González Alévaro. Es decir, que tanto los florentinos y los venecianos constituyeran un mismo consulado en Cádiz, que los florentinos aprovecharan el consulado veneciano que ya existía en la ciudad. En 1467 encontramos a este Marino Crivelli como vecino de nuevo de la ciudad gaditana. Lo encontramos en un documento muy interesante que es el padrón de vecinos de 1467 que se conservan en las actas capitulares de Jerez, que fue estudiado por el profesor Emilio Martín. En este padrón de vecinos encontramos a Marino Crivelli como cabeza de una familia constituida por 13 personas. Y el último dato que encontramos de este cónsul es del año siguiente, de 1468, y es un dato que se refiere al abastecimiento de pan a la ciudad gaditana, de pan y de cereal procedente de Jerez de la Frontera. Y en este caso sabemos que recibió 2 fanegas de trigo. Por último, y con esto ya voy a dar casi por finalizada esta conferencia, me quiero centrar en uno de los documentos más interesantes que he encontrado en el Archivo General de Simancas, concretamente en la sesión Estado. Se corresponde este documento con una carta enviada por el Cabildo de la ciudad de Sevilla. Una carta que envía al rey Fernando el Católico. En la fecha de 1509, en el mes de mayo, en la que manifestaba el Consejo de Sevilla de forma muy vehemente su rechazo para que el rey Fernando el Católico impidiera el traslado de la Casa de la Contratación a Jerez de la Frontera o a Cádiz. Como bien saben, la Casa de la Contratación, la institución que se encargaba
de gestionar el comercio, la navegación con América, una institución que fue fundada en Sevilla en 1503, pues bien, solamente 6 años más tarde hubo un debate por parte de la corona y un debate que seguramente impulsaron los mercaderes asentados en Cádiz y en Jerez, eh, fruto del impulso de estos mercaderes, se produjo este debate que llegó a plantear el traslado de la Casa de la Contratación de Sevilla a Jerez o a Cádiz. Fíjense la importancia comercial, económica e incluso política que desempeñaban tanto Jerez de la Frontera como Cádiz a principios al principio del siglo XVI, que incluso los monarcas, fruto de la influencia de los mercaderes asentados en ambas ciudades, solamente 6 años después de la fundación de la Casa de la Contratación en Sevilla, se llegan a plantear el traslado de esta institución a Jerez o a Cádiz. Un documento que verdaderamente es una maravilla y que nos muestra una realidad. Y esta realidad es la que he intentado poner de relieve a lo largo de esta conferencia. Cómo Cádiz y Jerez constituían un polo económico, constituían un espacio enmarcado dentro de de un espacio macro más grande que incluía el sur de la corona de Castilla, pero un espacio que compitió con el otro espacio que dominaba, nuestro polo económico, que dominaba el sur de la corona de Castilla. Sanlúcar de Barrameda, por una parte, y por la otra, Sevilla. Fíjense la importancia de estas dos ciudades, de Jerez de la Frontera y de Cádiz, que incluso los monarcas, 6 años más tarde del asentamiento, de la fundación de la Casa de Contratación en Sevilla, 6 años más tarde, se plantean trasladarla a la Bahía Gaditana. Entendía la Bahía Gaditana como un espacio único, liderado por las dos ciudades, como nos dice el mercader milanés, Jerez de la Frontera y Cádiz. El Concejo hispalense en esta carta presentó toda una serie de argumentos para evitar que la Casa de la Contratación fuera trasladada a Jerez o a Cádiz. Entre ellos, entre los argumentos, cito uno realmente problemático, que era, en el caso de Cádiz, la condición de isla. Cádiz era una ciudad que estaba más defendida en el caso de ataque. Y la prueba más evidente es que Cádiz, a finales del siglo XVI, sufrió en el mes de julio 1596 uno de los ataques más potentes, podríamos decir, que ha sufrido a lo largo de su historia. Fue el asalto por parte de la flota anglo-holandesa en 1596 que atacó a la ciudad por mar, fruto de las escasas defensas que tenía la ciudad. A lo que añadió los problemas de las epidemias. En el archivo de esta ciudad se conservan numerosas referencias a las constantes epidemias que sufren las poblaciones de la Bahía Gaditana, el caso de Cádiz, el puerto de Santa María o Jerez. A estos inconvenientes añadió otro. Y el Concejo de Sevilla, el Cabildo de Sevilla, insistió en que si no llegaban barcos, si no se mantenía la Casa de la Contratación, no llegaban barcos al puerto hispalense. ¿Por qué? Porque como nos dice la documentación del Archivo de Jerez de la Frontera, pero también la documentación de Simancas, de Génova, de Sevilla y demás, los barcos, las grandes flotas mediterráneas, ya no estaban remontando el Guadalquivir para llegar a Sevilla, sino que estaban aprovechando las enormes ventajas económicas que ofrecían la bahía, que ofrecían Cádiz y Jerez de la Frontera para desarrollar toda una serie de actividades económicas. La prueba más evidente es cómo se trasladan todas estas comunidades extranjeras a estos espacios económicos, cómo en Jerez se van a asentar toda una serie de naciones mercantiles, al igual que en Cádiz. Por lo cual, Sevilla está viendo que si no se mantiene la Casa de la Contratación, porque en aquel entonces el negocio
en el negocio se va a producir un cambio de orientación, porque ya el negocio, los principales mercados ya no van a estar en el norte de Europa y en el Mediterráneo, sino que el foco económico de los mercaderes, el punto de mira de los mercaderes va a estar en las Indias. Por lo cual, esto genera que muchos mercaderes, fruto del asentamiento de la Casa de la Contratación en Sevilla, se van a desplazar hacia el interior. Pero fíjense incluso la potencialidad de Jerez y de Cádiz, que solamente 6 años más tarde del asentamiento de la Casa de Contratación en Sevilla, el rey Fernando el Católico se llega a plantear trasladarla a Sevilla en un primer momento o a Cádiz. Es un dato que me parece realmente interesante manifestar en este contexto. Y por último, a modo de conclusión, y para no extenderme y ceñirme a este tiempo que amablemente se me ha concedido, cabe recordar que en la Baja Edad Media, el espacio económico de la Bahía de Cádiz estuvo articulado y dominado por dos ciudades. Por Cádiz, por una parte, ubicada en el exterior, y por Jerez de la Frontera, ubicada en el interior. Cádiz era el gran puerto de Castilla, la escala más importante del sur ibérico en las rutas marítimas que conectaban al mar Mediterráneo con el Océano Atlántico, y el principal mercado en el que los mercaderes europeos podían tener acceso a mercancías procedentes de la Berbería de Poniente, procedentes del norte de África. Por el contrario, Jerez de la Frontera era la ciudad realenga más importante del sur, con un amplio alfoz para el desarrollo de las actividades agropecuarias y con una elevada población únicamente superada por Sevilla, en la que destacaron los caballeros jerezanos. Y como he pretendido poner de manifiesto a lo largo de esta intervención, Jerez y Cádiz fueron dos núcleos, las dos ciudades más importantes al sur del río Guadalquivir, como evidenció el mercader milanés con la referencia que he empezado esta presentación. La ventaja de estas dos ciudades era que ambas mantenían una relación complementaria. Jerez no disponía de un gran puerto, Cádiz sí, pero Cádiz no disponía de los productos, de las mercancías que se producían en el alfoz jerezano. Jerez, en ese caso, sí, contaba con un gran alfoz, por lo cual hemos podido ver a lo largo de esta intervención cómo ambas ciudades mantienen unas relaciones muy fructíferas, cómo se establece una relación que bidireccional, en cierto modo. Cada una aprovecha sus circunstancias, y fruto de ese buen entendimiento entre el cabildo gaditano y el cabildo jerezano, este espacio se va a convertir en un espacio económico de referencia para los mercaderes extranjeros. Tal fue el caso que ambas ciudades acogieron a una importante cantidad de comerciantes procedentes de distintos espacios económicos, de espacios de ciudades europeas. Incluso la importancia y el poder que ejerció este espacio económico se revela en la carta última que hemos visto, en la carta de Fernando el Católico, en la que se pone de relieve cómo los mercaderes, seguramente italianos, pero también mercaderes locales y de otra parte de la geografía europea, hicieron presión al rey católico para que trasladara la Casa de la Contratación a Jerez o a Cádiz, porque en este espacio era el que se estaba desarrollando durante el siglo XV y principios del XVI los principales intercambios económicos. Era el espacio que estaba compitiendo con Sevilla. Y a partir de aquí, esta documentación manifiesta cómo el sur de Castilla estaba dominado por dos ejes económicos: Sevilla con Sanlúcar por una parte y Cádiz con Jerez de la Frontera. Con esto termino esta conferencia. Agradezco muchísimo
su atención. Estoy a su disposición para cualquier pregunta, comentario que quisieran hacerme y ruego que me disculpen por un poco por mi voz y este pequeño resfriado que tengo, que espero que no haya sido un inconveniente para que hayan podido recibir esta información sobre este polo económico liderado por Cádiz y Jerez de la Frontera en la Baja Edad Media. Muchísimas gracias. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Ha hablado de la condición económica de Jerez y Cádiz, pero me ha faltado, me ha faltado. ¿Qué trabas ha supuesto el tener en medio el puerto? Que Jerez era realengo, el puerto le cobraba el portazo a todo lo que sacaba, con lo cual todo lo encarecía y podían desviar hacia Sanlúcar el desvío para no pagar, y además Sanlúcar era del mismo duque de Medinaceli, por lo cual imagino que él pondría todas las pruebas y debería ir un canal para unir el puerto y el río San Pedro para sacar y no pagar, por lo cual todo esto tuvo que ser una traba económica muy importante para el desarrollo de esta condición económica. Sí, muchísimas gracias por su pregunta. En el caso del puerto de Santa María, ciertamente, y lo vemos en el caso del mercader milanés, y por otra parte, la documentación de otros archivos. El puerto de Santa María, aunque sea un puerto, en este caso un puerto señorial, al servicio de los Medinaceli, es un puerto que no desarrolló un papel muy importante a gran escala. Sí es cierto que intentó dificultar y a cierto punto intentar impedir el comercio de Jerez. Y eso lo consiguió a través, como bien ha comentado, a través de toda una serie de imposiciones fiscales. De hecho, Jerez, para evitar estos conflictos, llegó incluso a utilizar el puerto de Alventos, que fue el otro gran embarcadero que utiliza Jerez. Pero a pesar de los conflictos, la documentación revela en la mayoría de ocasiones cómo hay una conexión directa entre Cádiz y el Cádiz y Jerez, por lo cual que tuvo que ser un problema. Sobre todo esto también lo revela, y me quiero acordar de los problemas con la barca de pasaje, con Charles de Varela y todo el conflicto que supuso entre Jerez de la Frontera y el puerto de Santa María, pero la documentación nos informa de un trasiego bastante importante y que a cierto punto, más allá de la información que nos proporciona este tipo de documentación, el trasiego fue frecuente. No sabemos, no podemos incidir hasta qué punto el puerto perjudicaba en estos intercambios, porque no podemos olvidar que la vía portuense también se beneficiaba de la llegada de las flotas italianas, porque los propios mercaderes portuenses también se desplazaban a Cádiz. Y de hecho, en muchas ocasiones existe una serie de colaboraciones entre el puerto de Santa María y Cádiz, por lo cual se establece, incluso podemos atender un poco, es una idea que Enrique Ruiz ha desarrollado, el triángulo de la bahía, como que cada uno de estos puertos de estas ciudades desempeñaran una función. En el caso del puerto de Santa María no veo un papel tan importante. Intenta intervenir en el comercio marítimo, se beneficia de toda una serie de ayudas, interviene incluso en la gobernanza con el puerto de Gaditano para intentar solventar toda una serie de problemas relacionados con el comercio, con la navegación y demás, pero hasta cierto punto no creo que entorpeciera las conexiones entre Jerez y Cádiz, a pesar de que evidentemente intentara obtener rédito económico. Pero lo cierto es que el puerto de Santa María se beneficiaba a pesar de ser un puerto subsidiario y evidentemente, por otra parte, una villa de realengo. Perdón, una villa señorial, a no carecer de la jurisdicción de realengo, evidentemente la corona evitó
que esta vía se aprovechara los beneficios que podían obtener los mercaderes y demás. Pero en el caso del puerto de Santa María, ni contaba con una importante comunidad extranjera, ni siquiera desarrolló los niveles económicos de Jerez o de Cádiz. Fue sobre todo un espacio, en la mayoría de los casos, reservado a los marineros. Cuando llegaban a la flota y demás, muchos marineros se iban directamente al puerto de Santa María, y también, sobre todo, el puerto, la vía portuense, es un espacio destinado sobre todo a los pescadores. La principal actividad económica, a diferencia de Cádiz y Jerez, no vivía tanto del comercio marítimo, el comercio exterior. Muchas gracias. Buenas, Daniel. Lo primero es felicitarte por tu trabajo. La verdad es que algo se fue siguiendo un poco por la conferencia que hice en Cádiz el otro día, que la tengo yo todavía que subiendo a cuenta gota, pero respecto a esto, he estado viendo con mucho interés el tema por ver ese eje tan simbiótico, por así decirlo, que puede haber entre Jerez y Cádiz, especialmente por el tema de estas familias genovesas, aparte de los marrufos, que aquí proliferan bastante, los pelufos, pesaños, en fin, un montón. Lo que sí quería, lo que me llama mucho la atención, y por eso quería preguntarte, todo este tema que tienen el lío 1509 con la casa de contratación, lo cual se muestra una realidad de que obviamente el eje gaditano, ya no es Jerez tanto, sino el eje gaditano para el comercio de Indias fue muy importante al punto de que en el 18 se traslada definitivamente. Esto me ha resultado muy llamativo, como has ido explicando, que durante la Baja Edad Media el Cádiz era el punto álgido para ese comercio, incluso hasta por las Islas Británicas, y obviamente tras la caída de Constantinopla con el comercio para las Indias orientales, o lo que sería India, etcétera, ya sea con el problema con Portugal, que sería ese asunto sobre el comercio más en el Atlántico, a mí me resulta llamativo. Si ya en 1509, aquí me pregunta, ya hubo este debate, cuando se sumó la casa de contratación, los reyes católicos, no sé si tú sabes, si me puedes responder, ¿no tuvieron otros sitios aparte de Sevilla para posicionar, como en este caso de Jerez o Cádiz en este sitio? Porque me gusta llamativo que lo instalen en 1503, luego parece que a los 6 años que han reculado. Yo creo que puede haber algo anterior. No sé si existe posibilidad. Sí, muchísimas gracias por sus palabras y por la interesante pregunta. Esto me lleva a un documento que estuve trabajando no hace mucho, y lo tenemos que situar en el contexto de la expansión colombina, del descubrimiento de América. Fruto de de estos viajes de descubrimiento y toda la serie de provechos que estaba generando a la corona, y coincidiendo con el traspaso de Cádiz a la corona que se había efectuado en 1493. Previamente, Cádiz había estado bajo los Ponce de León, como bien saben, entre 1466 y 1493. Pues bien, en el contexto de la recuperación de la corona de Cádiz y de las expediciones colombinas, en 1495 los reyes católicos conceden un privilegio a Cádiz, un privilegio que no había estado estudiado. Y en ese privilegio se establece por parte de los reyes católicos que Cádiz sea el único puerto desde el que se puede zarpar con destino a las Indias. El único. Y además, este privilegio afirma o nos da información de que a la vuelta, en el tornaviaje, las embarcaciones que habían zarpado desde las Indias tenían que ir al puerto gaditano, y allí, en la aduana, tenían que declarar las mercancías que habían embarcado con destino a Castilla. Por lo cual, si ven un poco esta referencia por una parte y estas funciones, por una parte, controlar la navegación, y de otra parte, controlar la fiscalidad, estamos viendo en este privilegio el germen de la Casa de la Contratación, que finalmente se traslada a Sevilla y se funda en Sevilla en 1503. Pero en un primer momento, 8 años antes, Cádiz ya estaba asumiendo estas funciones. ¿Por qué la estaba
asumiendo Cádiz? Porque los reyes católicos eran conscientes desde que Cádiz, desde mucho tiempo antes, desde finales del siglo XIV, se había convertido en el principal puerto para las flotas mercantiles, sobre todo para las flotas mediterráneas italianas. Es decir, Cádiz es el principal puerto para las flotas, para las carracas, para las naves genovesas, pero también para las mude, para las galeras florentinas, perdón, para las galeras venecianas, que anualmente zarpaba desde Venecia un convoy de galeras que tenía como destino el norte, Flandes. Pero en el trayecto durante este viaje hacían escala en Cádiz y Cádiz es el único puerto que aparece para la ruta de Poniente, para la muda de Flandes. Y además, no podemos olvidar tampoco las galeras mercantiles y estatales florentinas que siguieron el mismo modelo que el veneciano. Por lo cual los reyes católicos eran conscientes de la tradición marítima, portuaria y naval que ofrecía Cádiz para acoger la flota con destino a la India y además en el tornaviaje. Y no podemos olvidar, y yo creo que este es uno de los motivos más interesantes y el que dio, en cierto modo, este impulso a Cádiz, es la conexión con el interior, con el hinterland. Cádiz tenía una conexión con Jerez, que es lo que yo quería demostrar en esta ocasión. No quiero ver estos espacios como tradicionalmente incluso se han estudiado, como espacios separados. Aquí hay que verlo como binomios indivisibles. Y de hecho, la prueba más evidente, más allá de la realidad que se manifiesta en lo que estoy poniendo de relieve, la documentación es clave. Y podemos ver constantemente las referencias entre ambos concejos. Y además es una cuestión que me ha llamado mucho la atención a lo largo de la investigación que estoy realizando, esta investigación de la tesis doctoral. Y no entiendo cómo no se ha utilizado tanto la documentación de Jerez de la Frontera para paliar los problemas de la documentación medieval gaditana. Cádiz carece de documentación, solamente se han conservado unos 200 documentos que se conservan en el archivo de la catedral. El resto de la documentación, los protocolos notariales, que en el caso de Jerez comienzan en 1392, en Cádiz no tenemos ninguno hasta 1531. Y los protocolos de Jerez están repletos de referencia a Cádiz, pero no solamente a Cádiz. Además además podíamos añadir las actas capitulares, pero no podemos olvidar referencia a otros puertos que tampoco cuentan con documentación bajo medieval. Me quiero recordar Sanlúcar de Barrameda o el puerto de Santa María, haciendo dos villas de gran entidad en el siglo XV. Y viendo esta documentación, y en el caso que no he consultado la documentación in situ, sino gracias a la labor que ha realizado el archivo de digitalizar esta documentación, la he podido consultar desde Granada. Y siempre lo he estado planteando esta idea, porque no ha sido aplicada desde un punto de vista sistemático, de viendo actas capitulares año por año y los protocolos notariales para describir, ¿no? Para profundizar en esta realidad. Y a partir de este análisis vemos como Cádiz y Jerez constituyen un binomio, constituye una realidad. Y la prueba más evidente es incluso el interés de Rodrigo Ponce de León, que una vez que se hace con el control del Cádiz, intenta también hacerse con el control de Jerez. Eso evidencia esa búsqueda de unir esos dos polos, que era consciente de que ya décadas antes se estaba desarrollando y cómo esos mercaderes jerezanos utilizaban el puerto gaditano o los mercaderes gaditanos se aprovechaban de los grandes beneficios que aportaba la ciudad de Jerez de la Frontera. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, con esta pregunta Sí. Explica un poco acerca de lo que... Mira, en Jerez existe una calle que es la calle Viscosero, que según tengo entendido, los viscosos no eran los viscosos que hacen la moneda de ahora, sino los viscosos que la comida que hacían para los barcos. Es evidente que todavía pero también quisiera una pregunta, la conexión que había entre Cádiz
y los marinos de Cantabria y del País Vasco. Vale. Sí. La toponimia, esto podía recordar las palabras del colega, del profesor Emilio Martín, la toponimia es una vía clave para estudiar una realidad histórica, ¿no? El pasado y la calle de los bizcocheros, evidentemente, evidencian este alimento que no se refiere, como bien ha dicho, a los bizcochos que nosotros entendemos ahora, sino a una especie de torta que era que era el principal sustento de los marinos y los navegantes en las largas travesías. De hecho, la documentación jerezana, sevillana, genovesa, la contabilidad veneciana revela cómo en estos puertos se embarca el bizcocho, cómo estos puertos, en el caso de Cádiz, se utiliza para el abastecimiento de víveres y uno de los alimentos que más se cargan, pues el bizcocho. Y evidentemente no cabría duda en afirmar que procediera, incluso parte de esta producción de este alimento procediera desde la frontera. En el caso de los marinos cántabros, los cántabros, los marinos cántabros, y no podemos olvidar tampoco de los vizcaínos, de los vascos, desempeñaron un papel fundamental en sobre todo en la navegación. En el caso, aquí podemos hacer brevemente una distinción entre cántabros, guipuzcoanos y vizcaínos. En el caso de los guipuzcoanos, los encontramos en este territorio vinculados sobre todo a actividades de comercio, actividades comerciales. En el caso de los marinos cántabros y vizcaínos, lo vinculamos sobre todo a la navegación. En el caso de los vizcaínos, al pilotaje. Los vizcaínos van a ser durante la Baja Edad Media los grandes pilotos. Es decir, fruto del conocimiento que tienen estos pilotos vizcaínos de la navegación atlántica, las embarcaciones italianas, cuando hacen escala en Cádiz, van a embarcar pilotos vizcaínos. ¿Por qué? Porque los navegantes italianos, genoveses, venecianos y florentinos, no conocen tanto las condiciones naturales del océano Atlántico. En consecuencia, van a requerir de la ayuda de estos pilotos expertos en la navegación atlántica. Fruto de esta tradición de embarcar, de enrolar a pilotos vizcaínos, en Cádiz se va a constituir la primera institución náutica de la Castilla bajo medieval, el Colegio de los Pilotos de Santa Cruz, que contaban en la Catedral Vieja con una capilla y con un colegio, y esta asociación, a modo de gremio, pues contaba con una serie de pilotos que eran expertos. Y cuando llegaban las embarcaciones italianas, pues en Cádiz embarcaban a estos pilotos. Y en el caso de los marinos cántabros, también desempeñaron un papel muy importante como patrones al servicio de los mercaderes, sobre todo genoveses. Es decir, en muchas ocasiones los propios genoveses no van a utilizar sus barcos, sino que van a fletar, van a alquilar barcos de mercaderes cántabros. Y a partir de esta relación fructífera entre los mercaderes cántabros y los patrones cántabros y los mercaderes italianos, genoveses, pues se va a producir este desarrollo económico. Y además no podemos olvidar el papel de los marinos cántabros en la pesca. Van a utilizar sobre todo van a jugar un papel muy importante en Jerez para obtener, en Jerez, en la bahía en general, para obtener pescado. Esto es un tema que fue estudiado no hace mucho tiempo por Enrique Ruiz y Juan Manuel Bello, por estos dos profesores, y le invito, y si me escribe un correo, le podía enviar incluso los dos artículos para que los tuviera y los pudiera leer. Los cántabros van a desempeñar un papel también muy importante en los caladeros norteafricanos para el abastecimiento de pescado que luego redistribuyen a la bahía, pero también a los puertos cántabros. Si tienen cualquier duda o quieren escribirme o incluso que les ceda y les pase el PowerPoint o cualquier bibliografía, estaré encantado. Simplemente me mandan
me pueden enviar un correo electrónico y gustosamente le enviaré información y bibliografía sobre este tema, que es realmente complejo, que resumirlo, las ideas que traía a colación en una hora, a grandes rasgos, es un trabajo bastante difícil. Por tanto, si tienen alguna duda o me quieren escribir, estoy encantado de resolverle cualquier duda o me quieren hacer alguna anotación, estaría encantado de recibirla. Y si me quieren escribir para hacerme algún comentario, lo mismo. O si quieren el propio PowerPoint, estaría encantado de pasárselo. Desde